Pati, Gonzalo, un gusto estar con gusto. Marcelo y Diego también. A ver, ya desde la conveniencia política puede ser que no resulte conveniente, pero ya al menos desde lo punto de vista legal, Anabela Sin, al ser la más votada, presidirá la sesión, simplemente la instalación, y luego, si es que el partido que la auspicia decide promoverla a ella como presidenta de la Asamblea y teniendo los votos, es absolutamente legal. No sé si el gobierno insistirá en aquello, parecería ser que sí, parece ser que el gobierno tiene la intención de insistir en que Anabela Sin sea la presidenta de la Asamblea Nacional después de la votación respectiva, y creo que los votos será realmente no creo que el gobierno tenga un problema en votación para poner ya sea a Anabela Sin o a otro representante del partido oficialista. Por lo que decía un poco Diego hace un momento, que ya contaría con cerca de 80 votos. Tiene los propios del bloque, 66, más algunos que se han ido saliendo de otros bloques, y un grupo de independientes que ha plegado por lo menos a votar con el gobierno. Incluso la semana pasada entrevistamos al vicepresidente de la Asamblea, que es del Partido Social Cristiano, no la semana pasada, hace 2 semanas, y ya nos decía que ellos votarían en general con el oficialismo. Sí, parecería ser que el gobierno ya tiene una mayoría, al menos preliminar, para comisiones, presidente de la Asamblea Nacional, básicamente para la conformación del legislativo. Y creo que es lógico también, ¿no? El gobierno ahorita apunta fuertemente desde un punto de vista político y la otra fuerza es del correísmo. Ya. Ahora, Marcelo Espinel, una situación que vale la pena explicar, la importancia del Consejo Administrativo de la Legislatura y su conformación, del CAL famoso. Usted que sigue de cerca todos los temas que tienen que ver con lo que ocurre en el Parlamento ecuatoriano, ¿para qué sirve el CAL? Probablemente se pregunta mucha gente. ¿Y cuál es la importancia política? Los procesos que el CAL puede estimular o aquellos que podría bloquear. Y en estas circunstancias que bien explicó hace un momento ya Diego y que ha comentado Javier, ¿qué le corresponde al Consejo Administrativo de la Legislatura? Bienvenido a Noti Hoy y Radio Centro. Buenos días. Gonzalo, Pati, muy buenos días, colegas. Bueno, creo que en primer lugar hay que mencionar que muchas veces los ciudadanos nos enfocamos únicamente en la figura del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, y tú bien has mencionado, hay un Consejo de Administración Legislativa que se integra por un presidente, 2 vicepresidentes y los 4 vocales. Estos 7 miembros de la legislatura lo que tienen a su cargo es calificar los proyectos de ley para someterlo al trámite de las distintas comisiones, así como también calificar los juicios políticos que pueden pasar a la Comisión de Fiscalización. Ahora, yo creo que más allá de las facultades que pueden tener establecidas en la norma, Gonzalo, hay que ver también que la integración actual de la Asamblea Nacional, esta suerte de bipartidismo, va a bloquear ciertas cosas que, a pesar de que en el CAL puedan pasar, y al Pleno de la Asamblea Nacional no sucederá, y me refiero específicamente a la fiscalización. Por ejemplo, el poder pasar a una censura o destitución de un ministro es virtualmente imposible, considerando que se requerirían 101 votos. Sí, es un voto calificado, ¿no es cierto? Exactamente, una mayoría calificada a un ministro de Estado o a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces veamos cómo esta mayoría calificada, estas 2/3 partes, prácticamente serían imposibles de obtener. El otro día recordaba que, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso envió un proyecto que acumulaba distintos temas, mucha gente decía eran reformas distintas, y el CAL no le dio paso. Tal vez un comentario sobre ese tipo de cosas que pueden pasar, no solamente en el tema de fiscalización. Claro, en este caso, pues, sin duda, el hecho de que el Consejo de Administración Legislativa puede estar integrado con una mayoría que sea favorable para el gobierno, va a dar paso a distintos proyectos de ley que puedan ser remitidos del Ejecutivo. Por ejemplo, en el actual periodo legislativo, más de 20 proyectos de ley fueron presentados por el presidente de la República, y pues una gran mayoría de ellos, no todos, fueron aprobados. Y esto precisamente responde a lo que tú mencionas, el hecho de que no se da un tratamiento preferencial a aquellos proyectos de ley que no sean pues presentados en este caso por la oposición, considerando que la Asamblea Nacional ahora está siendo dirigida por la oposición. Entonces, sin duda, lo que tú acabas de comentar es completamente válido, en el sentido de que el presidente de la República tal vez podría tener una mayor aceptación de sus proyectos. Específicamente, ¿qué es lo que logró el presidente de la República durante este tiempo? Ha logrado que 14 de los proyectos de ley presentados, pues en este caso
se han publicado, se han aprobado por la Asamblea Nacional, 1 que fue archivado y 4 que se encuentran pendiente en trámite, que es a lo que tú te refieres, el hecho de que el Consejo de Administración Legislativa no da paso a otros proyectos de ley que puedan ser presentados por el Ejecutivo. Ahora, Diego, estábamos dialogando también en cómo va a ser que está conformada esta asamblea, y claro, había 18 asambleístas que no pertenecían ni al uno ni al otro movimiento. Esta sería una minoría eventual, ahora ya no sabemos cuántos mismos se pasarán a la bancada de ADN, pero claro, hay una negociación, y algunos de ellos decían lo óptimo sería que estas minorías también puedan tener una presencia, al menos con uno, en el CAL. ¿Esto es posible? ¿Cómo se dan tú que has sido asambleísta, cómo se dan estos conversaciones para negociar, a fin de que todos tengan representación dentro de la asamblea? Yo me alegro, primero, Pati, antes quiero hacer un comentario respecto al tema de que la señora, la madre del presidente, sea la presidenta de la asamblea. Si bien es cierto que él tiene el derecho como asambleísta, me parece a mí que sería una mala imagen para la democracia, para la institucionalidad, que la mamá sea la presidenta de la Asamblea y el hijo sea el presidente de la República. Porque eso de que los parientes estén en puestos tan importantes en la conducción de las funciones del Estado no se ve en términos institucionales. Digamos, hay una falta estética institucional que creo que tener cuidado. Claro, que técnicamente no sea nepotismo como tal. No es nepotismo. Pero no, usted dice no estaría bien. No se va a ver bien, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión de que estos resquemores institucionales, estas delicadezas institucionales, a veces se dejan de lado y posiblemente el gobierno no las tenga mucho en cuenta, ¿no? Respecto al tema de las minorías, yo me alegro, ¿sí?, independientemente de cuáles sean los bloques, de que tengamos 2 bloques mayoritarios, ¿no?, y que tengamos minorías muy pequeñas, ¿sí?, representantes de las minorías muy pequeñas, porque lamentablemente las minorías en la Asamblea son las más corruptas, son las que negocian, son las que trafican con los votos, porque son esos votos bisagras que permiten hacer mayorías. Si el gobierno puede tener una mayoría sin ceder estos espacios, sería me parece un avance institucional para no entrar en esa negociación. Lo que pasa es que los acuerdos son necesarios. Lo que la gente resiente y molesta son acuerdos bajo la mesa. Los acuerdos políticos en una democracia son indispensables. Fíjate, pongamos el caso de reciente, Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea cuando se instaló en el inicio del gobierno del presidente Lasso. Saquicela llegó con el gobierno, tenía un bloque, la votación del gobierno. ¿Por qué? Porque hubo una negociación. Al poco tiempo él se viró. Y hoy le veía recientemente con el correísmo en la campaña electoral. Esa es, por ponerle un nombre, la expresión de cómo se comportan estas minorías de los sueltos, ¿no?, de los independientes, las móviles, de los que van transitando, pues dependiendo de quién le ofrece más cosas. Y esto es absolutamente nocivo para la democracia, porque prostituye lo que deberían ser acuerdos legítimos en una democracia. Ya, también deberíamos decir que no es nada nuevo, ¿no? Los cambios de camisetas. El otro día hablaba con un experimentado colega, con Félix Narváez, que cubrió durante años el Congreso Nacional, le decía, se podría hacer un libro, yo no sé si un libro, a lo mejor una enciclopedia, de cada uno de los casos de los más de, seguramente 500 camisetazos, como le llamamos en el Ecuador, a estos cambios de un bloque a otro. Desde lo que tenemos memoria en el retorno a los gobiernos, es el clavijazo. Ezequiel Clavijo era legislador del Partido Conservador, votó de un modo distinto, votó por Raúl Vaca para la presidencia del Congreso, y después apareció golpeado, y después apareció en otra bancada, porque luego estuvo junto con la bancada de Democracia Popular. Entonces esto podría ser inagotable. Ahora, ¿cómo se mira desde el ejercicio del derecho, ya no estando inmerso en la política o como ciudadano, estos temas que han planteado aquí nuestros contertulios, Javier Palacio, y de los que estamos hablando? Conformar una mayoría en la Asamblea es algo necesario. ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo se mira desde ustedes, que además son formadores, son profesores universitarios? Tienen que explicarle también a los alumnos, así se conforma un Congreso. ¿Qué está bien, qué está mal y cuáles son los límites o alcances de mayorías y minorías?
A ver, el tema, Gonzalo, de las mayorías y los acuerdos es algo necesario en cualquier democracia, en las legislaturas en general. El problema de estos acuerdos es cuando no son transparentes y están bajo la mesa, ¿no? Y que se lo hacen con intereses distintos a los del bien del país. Yo comparto lo que decía Diego y que es algo muy importante. Cuando hay mayorías fuertes, cuando tenemos dos grupos grandes que en este caso le permiten, es distinto porque ya se sabe la posición de cada uno. Pero estas mayorías pequeñas, minorías móviles que se convierten realmente en el punto de negociación, le hacen mal al país. Yo creo que el ejemplo de Virgilio Saquicela es bien traído a colación. El señor Virgilio Saquicela negoció durante toda la asamblea en un vaivén constante cuando él fue legislador. Inclusive se metió en temas justicia. Y eso puede ocurrir en el caso de que existan 1, 2 votos, 3 votos, en el caso de que esto quiebre, en procesos de fiscalización, inclusive como señalaba Marcelo. Vea lo que pasó inclusive en la anterior legislatura. De la noche a la mañana en las comisiones empezaban a quebrarse los votos por camisetazos de quienes estaban en la comisión de fiscalización, que o no daban quórum, etcétera, para tratar de obstaculizar. Ojalá y el gobierno logre una mayoría que le permita legislar y que le permita tener al menos acuerdos mínimos legislativos, porque lo que esperamos es que la asamblea legisle. Creo que hemos venido de asambleas muy malas, que la producción legislativa en calidad, salvo honrosas excepciones, es pésimo, y se han dedicado en realidad a procesos de fiscalización entre comillas, o inclusive hasta querer interferir en la justicia. Me refiero a casos puntuales como por ejemplo el de la fiscal general, que intentaron hacerle una emboscada en la Asamblea Nacional. Bueno, sí. Un solo apunte nada más antes de Pati. Hay que tomar en cuenta que en esta legislatura Pachacuti tendrá 9 escaños, el Partido Social Cristiano tiene 5 o 6, porque hay uno que es independiente, y están los propios independientes que han ido decantándose. Hemos entrevistado a algunos de ellos y ya han tomado posición. Pati. Sí, Marcelo, en cuanto a ¿qué implicaría tener 80 votos? O sea, me refiero a que no solamente es para la designación de autoridades de la Asamblea, la presidenta, el CAL, en fin, sino eventualmente cómo pueden tener gobernabilidad con 80 votos. O sea, ¿cuál es la facilidad y cuál es la dificultad en este aspecto? A ver, veamos 3 niveles. El primero es la aprobación de normas. La aprobación de leyes se puede lograr en este caso con 77 votos, que es la mayoría absoluta. Okay. El segundo nivel son los procesos de fiscalización a autoridades, que en este caso no es el Consejo Nacional Electoral o no sean los ministros de Estado. Por ejemplo, el proceso de juicio político en contra del Contralor del Estado, el Procurador, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, son factibles en este caso. Y por otro lado vienen los procesos de modificación constitucional, que esos no serían válidos en razón de que se necesitan las 2/3 partes. Entonces veamos cómo también se pone cuesta arriba cierto tipo de votaciones que el presidente de la República no tendría, o la misma Asamblea Nacional en el caso de que quiera ratificarse en el proyecto de ley originalmente aprobado. Recordemos que el presidente de la República tiene la potestad de vetar proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional, si quiere ratificarse en su texto originalmente aprobado, pues necesita más de 80 votos, más de 77 votos, necesita 101 votos. Yo quisiera hacer solo 2 comentarios breves, por favor, a lo que han mencionado los colegas, y es que el tema del transfugismo político, el famoso camisetazo, es algo que sí está afectando mucho a nuestra democracia y que se ha visto en todas las últimas legislaturas. En esta legislatura de transición, 32 asambleístas se cambiaron de camiseta. Dense cuenta la cantidad de legisladores que tenemos que le están ofreciendo al ciudadano ser partícipe de la ideología política de determinado partido, pero con el devenir de los días simplemente optan por generalmente plegar al gobierno. Y siempre el discurso dice por un tema patriótico, por un tema de conveniencia del país, pero la gente sospecha y dice, ¿no será un tema más bien de conveniencia personal? Y justo es lo que, y en esa línea creo que Gonzalo, y es lo que hablamos en la última entrevista que tuvimos contigo, es que qué coincidencia que estos camisetazos se dan antes de inscribir las candidaturas, y es parte de esa conveniencia personal. Entonces una gran cantidad de asambleístas decidieron cambiarse a la camiseta del gobierno porque probablemente se les ofreció una candidatura de cara a las siguientes elecciones. Por eso es que una de las reformas que se ha planteado y que lamentablemente están en contra de la mayor cantidad de líderes políticos es la afiliación obligatoria al menos un año antes de las elecciones, para tratar de evitar este camisetazo. Y lo otro, comentario muy breve,
Coincido en que se ve mal para una democracia que madre e hijo presidan, en este caso, a dos funciones del Estado, pero también esperemos que Anabel, así en el caso de presidir la Asamblea Nacional o no, vaya a la Asamblea Nacional. No me dejarán mentir que cuando era constituyente, pues lamentablemente su ausencia era algo que era repetido. Cuando fue legisladora, lamentablemente ella no participaba de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, y ojalá que no se produzca en este caso algo similar a lo que pasó con Henry Kronfle o Guadalupe Llori, que eran los asambleístas que más faltaban a las votaciones siendo presidentes de la legislatura. Bueno, creo que eso precisamente quería topar esto. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad y venimos enseguida. Estamos dialogando sobre la nueva Asamblea Nacional, y ahora vamos a entrar en la propuesta de un cambio constitucional. Esa Asamblea Constituyente, como ha ofrecido el presidente en campaña, debe ser por la vía de reformas o enmiendas. Ya nos dirán su opinión nuestros panelistas que nos acompañan esta mañana: Diego Ordóñez, ex legislador; Javier Palacios, abogado constitucionalista; Marcelo Espinel, de Ciudadanía y Desarrollo. En breve aquí, el Noti Hoy Radio Centro. Va a estar muy interesante el próximo segmento. Cambios constitucionales, la gente los quiere. ¿Por qué vía? Se los vamos a preguntar a nuestros invitados en breve. Noti Hoy, la noticia como debe ser. Inicio de espacio publicitario. Nosotros le ponemos al tanto de las noticias. Noti Hoy, la noticia como debe ser. Bueno, son las 7 de la mañana, 39 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Noti Hoy por Radio Centro. Hemos tocado interesantes temas sobre la composición de la nueva Asamblea Nacional, qué es lo que pasa en la práctica, qué es lo que sucede. Pero aquí queremos entrar a un tema que va a ser de fondo y probablemente nos lleve incluso varios paneles como estos y varias horas de discusión en el país. Cambios constitucionales. El Ecuador ha tenido un sinnúmero de constituciones, es uno de los países que más constituciones ha escrito. Hay algún historiador, por ejemplo Enrique Ayala Mora, ha dicho que el promedio en el Ecuador es 9 años. En este caso tenemos la Constitución de Montecristi de 2008. Hay quienes piensan que ya es hora de una nueva Constitución. El presidente lo formuló en la campaña electoral, pero por otro lado hay quienes dicen: oye, esto, otra nueva Constitución quiere decir otra nueva elección, otros asambleístas constituyentes, otras dos consultas populares para ver si el pueblo quiere una nueva Constitución, elegir a los constituyentes, ratificar la Constitución, y el tiempo y las inversiones extranjeras y la seguridad jurídica, la imagen de un país que vive de elección en elección. Mi compañera Pati Terán para continuar este panel con nuestros invitados, que son Diego Ordóñez, Marcelo Espinel y Javier Palacios. Yo quiero empezar por Javier Palacios, constitucionalista. ¿Qué es lo que se plantearía? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Se puede a través de reformas modificar sustancialmente la Constitución? Y además habría, hoy por hoy, se entiende, esos votos para poder aprobar. ¿Qué es lo que recomendaría? ¿Cuál es su visión? Y dada también la coyuntura política y el tema del tiempo, ¿no? Que hemos pasado de elección en elección. A ver, Pati, yo creo que lo primero que debe ahí examinar, y en función de eso es la recomendación, es cuáles son las modificaciones. El problema, como yo lo veo, es que a ciencia cierta no sabemos qué se quiere modificar. Porque si la discusión es del Consejo de Participación Ciudadana, que sí, que es un organismo terrible que tenemos que eliminarlo, es estéril esa discusión para una asamblea constituyente, porque tiene otros mecanismos ordinarios, la reforma parcial puntualmente, para poder reformar esta parte de la Constitución. Pero creo que el gobierno debe hacer un examen en blanco y negro de qué es lo que pretende modificar. Si los cambios no son tan sustanciales, me refiero en cuanto a la técnica constitucional, no a cuanto al impacto que puedan tener en el país, si estos no llegan a rebasar la reforma parcial y la enmienda constitucional, yo creo que debe optar por esos mecanismos. La enmienda, en el caso de que la modificación calce a través de este mecanismo, lo puede hacer tanto vía legislativa cuanto consultándole a la ciudadanía. Y bueno, la reforma parcial tiene que pasar necesariamente por el legislativo, pero luego igual tendrá un referéndum ratificatorio de la ciudadanía. Entonces creo que el gobierno debe hacer ese examen. Una asamblea constituyente es para modificar el nuevo texto, o sea, es un nuevo texto constitucional, y ya cambios que rebasan los mecanismos ordinarios y que son realmente estructurales. Adicionalmente, si el gobierno en su propuesta de modificación, para bien o para mal, nos guste o no nos guste,
La Corte Constitucional lo que ha dicho es que si cuando él exponga el gobierno, el ejecutivo, lo que pretende modificar, y estas modificaciones se pueden hacer a través de los cauces ordinarios, la Corte no le va a dar paso a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Entonces el examen de lo que quiero modificar no necesariamente debe tener un tema muy detallado, pero sí puntos generales de lo que se pretendería o en una nueva constitución o enmendar en la constitución que tenemos actualmente. Ahora, Diego Ordóñez, estoy revisando los titulares apenas de El Universo, que por suerte es un diario serio y bien informado, y entrevista a León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, también asambleísta constituyente en Montecristi. A propósito, León Roldós siempre advirtió que en la Constitución de Montecristi, después del último debate, se modificaron en la redacción textos que no fueron aprobados por los constituyentes, es decir, hubo una falsificación. Recuerdo haberlo entrevistado a León Roldós en esa época, pero ahora dice en El Universo: antes de convocar a la constituyente, el presidente debe presentar al país el proyecto que tiene. Creo que en la línea de lo que dice Javier, ¿tenemos claro qué reformas sustanciales quiere hacer el presidente? ¿O podríamos pedirle al presidente de la República que nos diga qué es lo que quiere en una asamblea constituyente o en una reforma constitucional? Diego Ordóñez. Tuvimos una campaña electoral light, ¿no? Fofa, sonsa, sin propuestas. La propuesta de la Asamblea Constituyente que hizo el presidente Noboa no tenía ningún contenido, no sigue sin contenidos, no sabemos cuál es la propuesta, qué quiere reformar. Hacemos suposiciones, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura. Claro, yo estoy muy comentado. Yo hago suposiciones porque también veo más bien el interés, ¿no?, del gobierno de mantener el control del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo no sé si es que realmente estén dispuestos o la propuesta sea eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. El gobierno, yo creo que está obligado a hacer una exposición pública de qué es lo que quiere reformar. La Constituyente del 2008 hizo una modificación de fondo conceptual, ¿no?, que le ha ocasionado muchos problemas al Ecuador, con la introducción del neoconstitucionalismo y el garantismo, ¿no? El no llamar al Ecuador un Estado de Derecho, sino un Estado social de derechos. ¿Sí? Ha significado pues que tengamos aberraciones, ¿no?, o desvíos tales como el que muchos delincuentes, a propósito del garantismo, tenían la ventaja de recibir habeas corpus y salir a completar su periodo de condena fuera de la cárcel. ¿El abuso de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva es parte de esto? Claro, en el año 98 la Constitución ya introdujo estos llamados derechos, ¿no?, llamados derechos de tercera generación, ¿no?, temas ambientales, ampliación de lo que en ese momento se llamaba la acción de amparo, el habeas data, el habeas corpus. En la Constitución del 2008 hicieron un cambio que significaba pues que los jueces, ¿no?, tenían en sus competencias mecanismos de interpretación de la ley, ¿no?, aplicando estos principios de garantizar o de poner por encima, ¿no?, que es lo que se denomina como el garantismo, ¿no? Estos principios pues, que derivaron en lo que ha pasado durante estos últimos años. Entonces, si los cambios van por ese lado, es necesario asamblea constituyente. No puede haber transformación de esta estructura normativa por vía de enmienda o por vía de reforma parcial. Tiene que haber asamblea constituyente. Si la idea es otra, vamos a la reforma parcial, bueno, igual plantean los temas. Ahora, me adelanto en señalar un tema. Preocupado, escuchándole al ministro del gobierno hablar de que vamos a integrar una asamblea constituyente a dedo, ¿no? Y pretende él afirmar que estarían autorizados por la legitimidad, entre comillas, de las urnas. Y dicen, como nosotros propusimos la conformación de la Asamblea Constituyente y hemos recibido la legitimidad del triunfo de las urnas, eso nos autoriza a hacer el mecanismo, a definir cuál es el mecanismo de integración sin pasar por los filtros democráticos. Tal vez luego entramos en ese tema que no es de menor importancia, naturalmente, Pati. Sí, Marcelo, algunos hablan de que sí es necesario precisamente por este modelo que se instaura a partir de la Constitución del 2008.
cambiar el modelo. Este es un tema de fondo, pero entonces ahí sí requeriría pues planteamientos bastante profundos. Uno de los principales temas, y yo siempre discuto esto con Gonzalo, es el tema de los sectores estratégicos. O sea, eso se podría hacer. Discutimos no porque no estamos de acuerdo, manera positiva, sino porque en la Constitución ya está, lo que pasa es que no se aplica. Exacto. No es que entonces, estamos en contra. Eso amerita un cambio. Vemos tanta crisis porque no hay inversión extranjera, el arbitraje internacional que debería plantearse precisamente para la confianza de los inversionistas de otros países. Hay algunas cosas, incluso el ministro de Gobierno había planteado el tener menos asambleístas. Entonces, el cambio de modelo es necesario, hacer una constituyente, y eventualmente también habían planteado hacer una constituyente flash, así más o menos lo que decía Diego. ¿Se puede hacer eso? A ver, creo que hay varios aspectos, Pati. Con asambleístas flash. ¿Con asambleístas flash? En primer lugar, la única institución que puede determinar cuál es el cauce, como bien mencionaba Javier, es la Corte Constitucional. Y creo que sería antojadizo, atrevido determinar si necesitamos o esto es a través de una constituyente o es a través de una reforma parcial. Creo que no es correcto ni responsable con el país. Y la Corte Constitucional también ha sido clara. En un dictamen ya determinó, por ejemplo, que un proceso de reforma a la Constitución, incluso un proceso constituyente, no puede ser regresivo en materia de derechos, que tiene que darse a través de una elección, y el presidente tiene que tiene que presentar un estatuto en el cual determine cómo se van a elegir a los posibles constituyentes, a qué distritos o de qué forma se daría este modelo de representación, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. Por otro lado, la estructura del Estado, que yo creo que es el problema que tenemos en el país, eso pasa a través de una reforma parcial. Y eso implicaría no necesariamente una constitución. En lo absoluto, y la Corte también ha sido clara en eso. El hecho de coger y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, o incluso retirar sus facultades, pasa a través de la Asamblea Nacional, a través de una reforma parcial, y que después tendrá que ser, pues, votada por los ciudadanos en el caso de estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Y eso creo que es importante posicionarlo, porque también hay varios aspectos, Gonzalo, Pati, colegas. Y es el hecho de que, lamentablemente, como iniciábamos este tema, Ecuador cada 4 años se convierte en un laboratorio de la democracia. Cada 4 años vamos por una constituyente, vamos por un consejo transitorio, vamos por otra consulta popular, y lamentablemente no se defiende la institucionalidad. Siempre encontramos algo que hay que cambiar porque no funciona. Y yo creo que eso es peligroso para el país. Lamentablemente no estamos avanzando hacia un modelo en el cual realmente se respete el Estado de Derecho, sino que ajustamos las reglas para el gobernante de turno. Y el gobernante de turno ve en cada elección la posibilidad de poder legitimar aún más su poder, en lugar de hacer cambios profundos a lo que necesitamos como país. En esa misma línea yo también me pregunto si es que el presidente en este momento quiere o no quiere una constituyente. Si es que realmente le conviene o no le conviene. ¿Por qué digo esto? Si es que con 4 de 7 votos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puedes escoger fiscal, judicatura, Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, que estamos a puertas de seleccionar estas autoridades, y tienes que captar más bien 4 de estos 7 votos, ¿no es un poco más fácil que captar 77 votos en la Asamblea Nacional en el caso de que se modifique el sistema de designación de autoridades? Entonces el presidente de la República probablemente en este punto está analizando, está poniendo sobre la mesa es que quiero una constituyente. Y termino solo con este tema, Gonzalo. A León Roldós el otro día lo entrevistaban y decían que lo primero que debería hacerse es que el presidente diga al país cuál es su plan. Claro, es lo que dice ahora el Universo. Que diga qué es lo que quiere hacer, que si quiere modificar la Constitución, en qué lo quiere hacer, pero que deje de hablar irresponsablemente a los ecuatorianos diciendo que la Constitución favorece a los delincuentes. Ahora, deduciendo lo que nos dice Marcelo Spinel, nos ha dicho Diego Ordóñez, Javier Palacios, ¿qué esperaríamos? Porque el presidente ha dicho en campaña constituyente. El ministro de Gobierno ha dado ciertas pistas sobre cómo piensa él que debiera conformarse la constituyente. Marcelo Spinel nos dice, necesariamente todo pasa por la Corte Constitucional. Entonces, yo sé que no tenemos la certeza, pero podríamos pensar que el 24 de mayo, en su discurso de posesión, el presidente de la República ya le dice al país, quiero una constituyente en tales o cuales circunstancias, con este proyecto debería estar ya elaborado. ¿Qué hacemos con la manera de elegir asambleístas constituyentes? A mí no sé, la idea de un corporativismo, decir,
pongan tantos constituyentes de la Asamblea, ponga tantos la Corte Nacional de Justicia, tantos el Ejecutivo. Le van a pedir, por ejemplo, al Consejo Electoral o a la función de transparencia, que son parte ahora de la estructura del Estado, que tengan también legisladores constituyentes, o no, de plano los van a excluir. Sería una suerte de legisladores funcionales, senadores funcionales, como hubo en algún momento determinado para la Constitución. Hay que recordar la historia constitucional del Ecuador. Salvo la Constitución que entró en vigor el 79, votada en referendo el 15 de enero del 78, todas las demás constituciones han tenido legisladores, digamos, producto de elección popular. No sé las del siglo XIX, el caso de la Carta de la Esclavitud o la Carta Negra, García Moreno y Flores, ¿qué pasarían entonces? No lo tengo en la retina, pero lo normal es que vayan unas listas de los señores que aspiren a ser legisladores constituyentes, como en Montecristi, por ejemplo, o como el 98, que la tenemos presentes aquí. Diego fue secretario de la Asamblea Constituyente del 98, si no me equivoco, ¿no? Entonces nos pueden ilustrar un poco. Pero, a ver, ¿cómo sería ese procedimiento? Para tenerlo claro, Javier El Palacios, y luego seguimos con nuestros otros invitados. Claro que sí, Gonzalo. A ver, si el presidente de la República, partiendo de la idea de que él quiere un cambio de concepto de constitución, todavía desconozco cuáles son las líneas, pero digamos que él quiere hacer un cambio de concepto, y el 24 de mayo en su posición anuncia finalmente las líneas que tendrá un nuevo texto constitucional y que presentará la propuesta a la Corte. Lo que el presidente debe hacer es, primero, presentar su propuesta a la Corte Constitucional en la que justifique, no necesariamente solo desde el punto de vista jurídico, puede ser también político y económico, el por qué un nuevo texto constitucional requiere el país. Por ejemplo, para un modelo como el que proponía Patti, más profundo de asociación público-privada, es un modelo de Estado, no necesariamente político, pero sí de estructura, ¿no? Sí, puede ser un nuevo concepto económico mismo del Estado que amerite un nuevo texto constitucional y no parches satélites a lo que tenemos ahora. Si llega a hacer eso el presidente de la República, presenta su solicitud a la Corte Constitucional y allí debe acompañar, además de los considerandos y la pregunta que formulará la ciudadanía y el justificativo de por qué es la vía, tiene que acompañar lo que se determina estatuto constituyente. El control en la Corte Constitucional se divide en las siguientes etapas. El primero es el dictamen de vía. La Corte Constitucional, cuando se presenta la solicitud, debe dictaminar si lo que el presidente le propone es o no es a través de una asamblea constituyente. Pasado este primer filtro, de que dictamine que sí es la vía la asamblea constituyente, viene el control más riguroso de la Corte, que es los considerandos de la propuesta del presidente, la pregunta, y sobre todo lo más importante, el estatuto constituyente. ¿Qué es el estatuto constituyente? Las reglas a través de la cual se regirá la nueva asamblea constituyente. Cómo se conformará la asamblea, el tiempo de duración de la asamblea, el quórum de instalación de la asamblea, el quórum decisorio de esta asamblea constituyente. ¿Cómo se conforma? Que quizás es lo que tiene ahorita la mayor discusión. La Constitución de la República no hace mayor explicación sobre la conformación de la Asamblea Constituyente, pero sí recientes dictámenes de la Corte Constitucional, que lo que señalan es que en efecto tiene que garantizarse la diversidad de los sectores a través de un proceso democrático, es decir, deben ser electos los popular. Así es, tienen que ser electos porque la Corte ha dicho que en el estatuto debo tener la forma de elección, la forma de asignación de escaños, etcétera, cómo se candidatizarán las personas. Pero solamente una cosita, el ministro de Gobierno, como apuntaba hace un rato Diego Ordóñez, propuso otra fórmula. Sí. Otra integración. Yo digo, no sé, eso es corporativismo, es a dedo, no sé. A ver, esa conformación de la asamblea, y eso iba, no puede ser como el ministro planteaba, o al menos yo no creo que él lo expresó de esa manera, pero suponiendo que lo que él quiso decir es que la asamblea constituyente esté 100% conformada por representación indirecta, es decir, nominaciones de cámaras, funciones, etcétera, esto no es posible según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Podría ser viable una conformación mixta de la Asamblea Constituyente en la que exista representación indirecta y eso debe mandarlo y elección popular en el proyecto inicial para que la Corte diga, como me explicaba Marcelo hace un rato, si es viable o no. Así es. Ya. Esto el Ejecutivo debe mandarlo en el Estatuto Constituyente. Esta conformación mixta me parece interesante, Diego, vale la pena analizar, ¿no? Así evitaríamos este proceso que podría durar, en el mejor de los casos, más de 1 año y medio. Entonces, ¿qué consideras tú? Primero, eso, hay esa posibilidad, y segundo, ¿cuáles son los cambios que realmente tú como ex asambleísta te das cuenta de que el país requiere y podría hacerse el cambio, no sé si, o una
nueva constituyente, como tú mencionabas antes, por estos cambios, básicamente el tema de justicia, o vía reformas. ¿Te das cuenta que Diego fue secretario de la Constituyente de Además, 98 hace 27 años? El tiempo pasa, ¿no? Bastante. Sí. Y está nuevito el Diego, ¿no? Era una buena constitución, francamente. No, una cuestión. Y algunos plantean poder regresar a esa el tema de votar y decir, volvamos a la otra. Cosa que parece poco probable, pero bueno. Bastante, o sea, además constitucionalmente imposible. O sea, ahorita con la norma. Salvo que en la nueva constitución, la nueva constituyente, alguien proponga la moción de hacer eso, y esa constituyente evite esa constitución. Pero por otra vía no se puede, ¿no? Por otra vía no se puede. Mira, a ver, a mí me preocupa el hecho de que, a ver, el gobierno piensa que tener mayoría en la constituyente, ¿no? Obviamente hay el riesgo, pues, de que se le salga de las manos y eso termine siendo tenga un efecto contraproducente, ¿no? Un efecto de boomerang, ¿no? Entonces el gobierno, yo entiendo que lo que va a buscar es tener la mayoría. El problema, aparte de que se haga esta designación a través de funciones del Estado, es que vamos a asistir a un proceso de manipulación de las instituciones para que los nombres que vayan sean afines al interés del gobierno, ¿no? Y esto me parece a mí peligroso. O de la oposición, si la oposición tiene músculo político también. Eso es un riesgo, ¿no es cierto? Pero ya le veo a la función de transparencia, ¿no? Que son los superintendentes, ¿no? Siendo objeto de la peor de manipulación para que los nombres que salgan, Contralor, defensor de... O sea, me parece a mí y la propia participación pero ciudadana. es que eso no va a ser saludable en términos institucionales. ¿Y lo aceptaría la Corte Constitucional? Porque hay el punto que no puso creo. Marcelo Espinel hace un rato. No creo, porque como decía el doctor Palacio hace un momento, ya la Asamblea se ha pronunciado en el sentido de que hay una representación diversa, ¿no? Claro. Y esa representación diversa es por vía la Corte. Claro, ahora, de darse esta elección popular, esta elección sería prácticamente igual a la que tenemos, la Asamblea que tenemos ahora. La conformación política Eso es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y me parece que el gobierno tiene que hacer una evaluación política de los riesgos. Y yo digo, en base a las siguientes consideraciones. Primero, si el gobierno cree que el 100% de la votación que recibió en segunda vuelta le pertenece, es un error. El gobierno debe entender que la gran mayoría de la votación que recibió en segunda vuelta es votación prestada, ¿no? Y ese préstamo va a estar moviéndose o puede ir evolucionando en la medida de que cuáles son las decisiones que el gobierno va a tomar. Pero bueno, digamos que no del voto de segunda vuelta, pero al menos podría pensar que le pertenece, es muy feo decirlo porque el voto es de cada persona, pero contaría con el 40 y tanto por ciento, es decir, con 60 y, digamos, con la relación que tiene ahora al Congreso Nacional, la Asamblea Nacional. Pero eso es una asamblea partida, ¿no? Esos apoyos son muy volátiles, Gonzalo. Que no puede contar con eso. Hemos visto este proceso último de esta etapa democrática inicial del 79, cómo la votación, los humores del electorado se mueven rápidamente, son muy volátiles. Y esa volatilidad puede reflejarse luego que el gobierno no tenga el apoyo suficiente para tener una mayoría en la constituyente, ¿no? Y eso puede ser contraproducente, porque no solamente necesita votos para ir a la asamblea, constituir la asamblea, sino para aprobar lo que podría ser esa nueva constitución. Ahora, lo ideal sería en un ambiente de racionalidad electoral y política en el país, pues que vayamos a esa asamblea para modificar estos principios de neoconstitucionalismo, el sistema económico, la estructura del Estado, que yo creo que en todos ellos hay graves problemas. Pero si vamos a hacer una priorización, digamos que lo que más daño ha hecho el Ecuador en esta última etapa ha sido la cooptación del poder político de la designación de los organismos del Estado, de la forma en la que se ha manipulado la justicia a través del Consejo de la Judicatura, que deviene del Consejo de Participación Ciudadana, la forma en que se ha integrado el Consejo Electoral, ¿no? La forma en que se ha designado, pues, contralor, superintendentes, y sobre todo un cargo que es fundamental para la credibilidad de la lucha anticorrupción en el Ecuador, que es la Fiscalía. Marcelo decía hace un momento, es más cómodo, y eso es verdad, ¿no sé? Todos los gobiernos, y el caso de Correa y los gobiernos, bueno,
digamos que ahora pues el presidente está pensando pues, ¿no?, que es más fácil controlar 4 de 7 votos que poner a discusión un nombre, por ejemplo, para reemplazar a la fiscal general del Estado. Lo ideal sería que la fiscal permanezca en su cargo, ¿no?, por la gran tarea y el gran trabajo que ha hecho en contra de la corrupción en este país. Pero en el supuesto de que tiene que darse de cambio, va a haber un proceso de manipulación de esos 4 votos. El presidente está dispuesto a no asumir ese rol, ¿no?, a dejar que sean otras formas de designación de estas fundamentales autoridades del Estado. Pues es que no hay vueltas, porque la realidad es que o lo elige un Congreso, un poder legislativo, o lo elige esta forma novedosa, entre comillas, que finalmente busca manipulación de la manera de resolver estos dilemas. Poco para cerrar, Marcelo Espinel, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un deber ser? ¿Tenemos un interés político? ¿Hay, yo creo, en la sociedad una idea de sí reformar la Constitución para mejorar las cosas, pero con los caminos no estamos tan claros en cómo podemos transitarlos? Entonces, un nuevo dilema a portas. Yo digo, mientras tanto, la economía paralizada, la inversión extranjera paralizada. Aquí un inversionista de Dinamarca que estará pensando este rato en invertir en el Ecuador, ¿qué dirá? Esperemos nomás, ¿no?, 1 año y medio a lo mejor, hasta que 2 consultas populares, una elección, a ver qué constitución sale. Esa es la parte que también debiéramos ver, creo que todos en su conjunto, el Ejecutivo, por cierto, pero todos las personas que como ustedes hacen opinión. Así es que, un poco para ir cerrando este interesante panel. Yo creo que es importante que se mantenga el debate público al respecto del modelo de Estado que necesitamos. Y eso tiene que hacerse en medios de comunicación, academia, sociedad civil, etcétera. Creo que es importante que este debate se mantenga para decirle al presidente que estamos atentos a que se respete la Constitución, decir a la Corte Constitucional que también haga prevalecer sus dictámenes, como bien comentaba Javier hace un momento, pero también recordar a los ciudadanos que la modificación de una Constitución es un tema que tiene que tratarse al aire, que incluso en el caso de una convocatoria de una asamblea constituyente estaríamos hablando de no menos de 1 año y medio, como decía Patti, y no menos de $200 millones, y que es mejor recordar al presidente de la República que le debe a las dializadoras $210 millones, que con ese dinero se podría casi triplicar el presupuesto de la Fiscalía, o incluso cubrir todo el presupuesto que requiere la función judicial. Creo que hay gastos más apremiantes que tiene que enfrentar el Estado ecuatoriano en este momento, en que el presidente de la República tiene que actuar con responsabilidad. Si queremos modificar la forma de designación de autoridades, se lo hace a través de una reforma parcial. Si es que queremos quitarle al Consejo de la Judicatura la facultad de extorsionar a jueces a través de procesos disciplinarios, o nombrar a jueces correctamente, pues también se lo puede hacer a través de una reforma parcial. Así que creo que hay que hacer un llamado a la sensatez y a la responsabilidad a todos los actores del Estado. Muchas gracias, hemos aprendido, vamos a reflexionar sobre lo que han dejado aquí Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Diego Ordóñez, ex secretario de la Constituyente del 98, suena lejísimos, ¿no? Legislador y también secretario de Seguridad, y Javier Palacios, abogado constitucionalista. Sus ideas nos ponen en situación. Creo que también el país tiene que reflexionar con puntos de vista como estos y otros que hay en la sociedad sobre el camino que debemos tomar. Queremos agradecerles por la presencia de Noti Hoy y Radio Centro. Ha sido enriquecedor. Gracias. Muchas gracias. Tenemos publicidad y volvemos enseguida. Vamos a ver cómo están los pronósticos del clima para los próximos días, que es importante, a través de una entrevista que propondremos en los próximos minutos. Noti Hoy.